En las entrañas de Guadalajara, donde el concreto murmura historias de manos trabajadas y sueños olvidados, vivía un hombre cuyo nombre nadie recordaría. Luis Herrera González, 52 años, originario de El Salto, Jalisco, era un constructor sin fama, sin fortuna, sin rastro en las páginas de los periódicos. Durante 31 años había levantado casas con sus propias manos, casas donde familias crecían, donde niños reían, donde ancianos descansaban sus cuerpos cansados. Sus manos eran su único patrimonio, nudosas, callosas, marcadas por el cemento y la lluvia de Guadalajara. Vivía en la colonia Santander, en un cuarto de azotea compartido con palomas y memorias. Su oficio era honrado, pero el mundo no lo veía, ni siquiera su propia ciudad lo notaba. Pero Luis Herrera tenía una hija, se llamaba María Elena. Tenía 19 años, estudiaba enfermería en la universidad pública, soñaba con salvar vidas. Era la razón por la que Luis trabajaba más horas. Aceptaba jornadas dobles, dormía menos cada noche. Todo era para ella, para su educación, para su futuro. Para que algún día pudiera decir, yo no soy como mi padre, yo tengo un título, yo tengo oportunidades. Luis no pedía nada más. Solo eso. Solo verla graduarse, verla sonreír en una bata blanca, verla vivir la vida que él nunca pudo tener. El territorio de Luis era el Guadalajara silencioso. Amanecía en las calles del centro a las 5 de la mañana, cuando la bruma aún cubría los edificios coloniales y el olor a café fresco emergía de las fondas. Pasaba por la Catedral Metropolitana, donde las palomas dormían en los campanarios. Caminaba entre camiones que repartían pan, entre obreros como él, entre vendedores ambulantes que vendían café en vasos de poliestireno humeante. Los sonidos eran siempre los mismos, máquinas excavadoras en la lejanía, el claxon de los autobuses amarillos, las voces de los trabajadores gritando medidas y órdenes. El olor era concreto mojado, polvo de ladrillos, tierra recién removida. La luz llegaba gris y horizontal, tiñendo todo de una melancolía inevitable. Guadalajara es una ciudad de gente que trabaja sin ser vista, de hombres como Luis que construyen el futuro de otros, mientras el suyo se desmorona lentamente como una estructura sin cimentación. Luis era invisible. Eso era lo que lo hacía existir en esos espacios. Un hombre de trabajo, sin arrogancia, sin pretensiones. Llegaba a los sitios, descargaba materiales, supervisaba a aprendices más jóvenes, compartía un lonche de frijoles refritos y quesadilla con los demás obreros. No hablaba mucho, escuchaba, sabía los nombres de sus compañeros, los problemas con sus esposas, las deudas, los hijos en problemas. Guardaba silencio sobre sus propias penas. Ese era el código de los hombres como él: trabajar, comer, dormir, comenzar de nuevo, sin queja, sin drama. La vida continuaba aunque doliera. Entonces llegó esa tarde de octubre de 2019, Luis estaba en un sitio de construcción en la Avenida México, levantando los muros de un edificio de departamentos para clase media. María Elena salía de la universidad a las 8 de la noche, como siempre. Luis la esperaba en la parada de autobús más cercana, como hacía cada día de clase. Esa noche no fue diferente, aparentemente. María Elena bajó del autobús con sus libros bajo el brazo, sonriendo cuando vio a su padre. Intercambiaron palabras breves, cotidianas. ¿Cómo estuvo el día? Bien, papá. ¿Comiste? Sí. Vamos a casa. No llegaron a casa. En la esquina de la calle Méndez y López Cotilla, un grupo de 3 hombres los interceptó. No eran ladrones comunes. Los investigadores dirían después que eran cobradores de una organización criminal menor que operaba en el sector. Querían dinero de Luis. Dinero que no tenía. Luis intentó calmarse, intentó razonar. Fue un error. Fue su mayor error. Uno de los hombres empujó a María Elena. Ella cayó al suelo. Luis intentó defenderla.
Los otros dos lo golpearon hasta que quedó inconsciente, y entonces sucedió lo que los periódicos describieron como un asalto con violencia y lo que las autoridades clasificaron como incidente urbano común. Cuando Luis despertó en el hospital, le dijeron que María Elena estaba en coma, que había sufrido traumatismo craneoencefálico severo al caer contra la acera, que las próximas 48 horas eran críticas. Luis pasó esos 2 días rezando en una capilla de hospital donde nadie más rezaba, donde solo había otros padres destrozados esperando milagros que no venían. Rezaba a un Dios que no había intervenido, rezaba a la Virgen de Zapopan, cuya basílica estaba a solo 20 kilómetros de allí, como si ese Dios fuera más poderoso en ese lugar específico. María Elena despertó al tercer día, pero no fue un milagro, fue una tortura lenta. Había perdido la visión de su ojo izquierdo, la mitad izquierda de su cuerpo quedó parcialmente paralizada. El médico explicó algo sobre lesión neurológica, sobre daño cerebral permanente, sobre rehabilitación que duraría años. Luis escuchaba las palabras flotando sin significado. Lo único que veía era a su hija, reducida a la mitad, condenada a una vida donde no podría ser enfermera, no podría trabajar como había soñado, no podría ser lo que se suponía que debía ser. Los policías vinieron después, tomaron una denuncia, abrieron un expediente, hablaron sobre investigación, pero los hombres nunca fueron encontrados. Decían que era un sector peligroso, que había muchos casos como ese, que no había testigos confiables, que la evidencia era escasa. La ciudad estaba llena de injusticias, dijeron, había cosas más prioritarias. Así clausuró la indiferencia institucional la esperanza de Luis. Así cerró el sistema sus huertas. Luis pasó 3 meses cuidando a María Elena, abandonando el trabajo. Pasó 3 meses viendo cómo su hija aprendía a caminar de nuevo, con una muleta, con frustración, con lágrimas que sanaban a veces de su ojo derecho, el único que le quedaba. Pasó 3 meses gastando lo que tenía ahorrado en medicinas y terapia. Pasó 3 meses sintiendo la impotencia corroer su alma, minuto a minuto. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Luis estaba limpiando uno de los cuartos de la casa donde vivían, cuando encontró un cuaderno viejo en el piso. Era suyo, de hace años. En la primera página estaban escritos sus sueños de juventud: construir una escuela, construir una familia, construir un futuro diferente. Las otras páginas estaban en blanco, como una promesa abandonada. Ese cuaderno se convirtió en su símbolo. Luis tomó un marcador negro y escribió en la portada: Justicia para los invisibles. Comenzó esa misma noche a investigar. Luis, el hombre silencioso, el constructor sin conexiones, se convirtió en algo diferente. Pasó semanas recopilando información sobre el asalto, sobre los hombres, sobre quién los enviaba. Habló con otros trabajadores que habían sido victimizados en sitios similares. Conoció historias de padres como él, de hijas como la suya, de un sistema que deliberadamente olvidaba a los pobres. Descubrió que los hombres que atacaron a su hija trabajaban para un tal Rodrigo La Sombra Montoya, un delincuente de segunda categoría que operaba con protección de la policía local. Fue entonces cuando Luis entendió algo que cambió todo: la justicia no vendría del sistema, la justicia vendría de él mismo. En enero de 2020 por Dente, Luis enfrentó a su primer blanco. Era uno de los 3 hombres que atacaron a María Elena. Su nombre era Cristóbal Ramírez. Era un hombre de 35 años, sin empleo formal, sin educación, sin futuro, un hombre hecho por las mismas circunstancias que hizo a Luis, pero que eligió el camino del delito. Luis lo buscó durante semanas. Lo encontró en una cantina cerca de la estación de Periquillo, en la noche del 20 de enero. Lo confrontó en la calle oscura, bajo una farola que parpadeaba. No hubo violencia, no en el sentido que la gente imaginaba. Hubo una conversación, una confesión. Cristóbal, borracho, asustado, admitió todo, admitió el asalto, admitió la orden que recibió, admitió saber que una niña inocente pagaría el precio, y Luis, de repente, no pudo seguir adelante, no en esa dirección. En lugar de eso,
lo arrastró hasta una comisaría vecina, entregó a Cristóbal, esperó que la justicia funcionara, pero la justicia no funcionó. Cristóbal fue liberado después de 72 horas, con una citación para comparecer que todos sabían nunca ocurriría. Luis vio cómo el sistema falló de nuevo, de una manera más obscena aún. Fue entonces cuando cambió de método. El segundo blanco fue en febrero. Era un policía corrupto llamado Javier Ochoa, quien había protegido a la sombra durante años. Ochoa era un hombre de 48 años, con una familia, con una casa en Zapopan pagada por dinero sucio. Luis lo siguió durante semanas, documentó sus reuniones con delincuentes, sus transacciones, sus secretos. Cuando lo tuvo todo, dejó un paquete anónimo en el escritorio del procurador. Dentro estaban fotos, direcciones, fechas. Ochoa fue arrestado 4 días después, pero antes de su juicio, fue liberado por falta de pruebas suficientemente sólidas, y volvió a trabajar. La frustración en el pecho de Luis era como cemento que se endurecía, como acero que no doblaba, como ladrillos que no se rompían. El tercer blanco fue en abril de 2020, era un juez del Juzgado Penal Segundo del municipio. Su nombre era Guillermo Salinas, era el magistrado que había desestimado el caso de María Elena, quien lo había archivado bajo la clasificación de accidente de transitar a pesar de toda la evidencia. Luis dejó un cuaderno en el escritorio de Salinas, el mismo que había sido de su padre, el mismo que llevaba escrito Justicia para los Invisibles, junto con una lista de 32 casos similares que Salinas había desestimado. Un periodista recibió una copia anónima. La historia fue publicada, Salinas fue investigado, pero su carrera continuó, apenas sin un rasguño. Pausa y piensa, cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? La comunidad de Luis comenzaba a notar, en la colonia Santander, en las cantinas, en los mercados, en las iglesias donde rezaban las madres, se hablaba de un hombre que había empezado a confrontar a los corruptos. Nadie sabía exactamente quién era. Algunos decían que era un vigilante, otros decían que era un fantasma. Las madres rezaban para que fuera real. Los trabajadores hablaban de él en voz baja, con una mezcla de admiración y miedo. Una noche, alguien escribió en una pared: Luis el Justo, el constructor de la verdad. Las autoridades lo borraron. Alguien lo volvió a escribir. Esto continuó hasta que decidieron pintar toda la pared de gris. En mayo de 2020, Luis enfrentó su cuarto blanco. Era un empresario llamado Hernando Vicuña, dueño de una serie de inmuebles en zonas pobres que alquilaba a familias de trabajadores. Vicuña cobraba sobornes a bandas criminales para permitir que operaran en sus propiedades. Había recibido amenazas de muerte de otras bandas que no pagaban los sobornes. Luis compiló toda la información, la entregó al periódico El Informador, anónimamente. Vicuña fue investigado, pero sus abogados eran más listos que los fiscales. Fue exonerado. La indiferencia del sistema comenzaba a erosionar algo en Luis. La certeza de que la justicia era posible se estaba resquebrajando, pero entonces sucedió algo que lo obligó a confrontar su propio código. En junio de 2020, Luis llevaba a María Elena a una cita de rehabilitación. Viajaban en autobús, como siempre. En la parada de El Retiro, un tiroteo estalló sin aviso previo. Era violencia entre dos bandas rivales, un pequeño conflicto por territorio que a nadie le importaba. Luis abrazó a su hija, intentando protegerla. Una bala perdida pasó entre ellos. Otra golpeó a una mujer embarazada que estaba de pie cerca. La mujer cayó, fue trasladada al hospital, perdió al bebé. Esa noche, Luis se sentó en la azotea de su casa, bajo la lluvia de Guadalajara, y lloró, no por su propia hija, sino por la mujer embarazada, por la injusticia que no era suya, por la realización aterradora de que su búsqueda de justicia podría haber causado colateral inadvertidamente, porque si sus confrontaciones con los delincuentes habían escalado la violencia en el sector, entonces él era responsable de esa bala perdida, él era responsable de ese bebé que nunca nació. Fue entonces cuando Luis tomó una decisión moral que cambió todo, cambió su código, se prometió a sí mismo:
nunca más ferir a inocentes, nunca más, aunque tenga que sacrificar mi propia sed de justicia. Los hombres que lo rodeaban, sus compañeros de trabajo, comenzaron a notar el cambio. Luis se volvió más cauteloso, más cuidadoso, menos dispuesto a confrontar directamente. Un colega llamado Roberto le preguntó una noche: ¿qué te está pasando, hermano? Parece que algo te rompió. Luis respondió: sí, mi fe en que la justicia es posible, pero continuó buscando, continuó investigando, continuó intentando. Pausa y piensa: ¿es posible buscar justicia sin convertirse en el mismo delincuente que buscas castigar? En septiembre de 2020, Luis descubrió la verdad real, la verdadera verdad detrás del ataque a su hija. No fue solo por robo, fue ordenado por alguien mucho más arriba en la jerarquía criminal, fue ordenado por Ramón Gutiérrez, un político de Guadalajara, un funcionario público, un hombre que se había enriquecido ilegalmente durante 15 años. Gutiérrez había ordenado el ataque para enviar un mensaje a otra banda rival, que cualquiera que se atreviera a hacer negocios en su territorio sería castigado, incluso si eran civiles inocentes. María Elena fue simplemente un daño colateral, un mensaje grabado en su cuerpo, en su visión perdida, en su futuro robado. Cuando Luis supo la verdad, algo en su interior murió, pero algo también nació: no violencia, no venganza, sino claridad, sino propósito renovado. Luis necesitaba que el mundo supiera, no solo el sistema corrupto, sino la gente, los vecinos, los trabajadores, las madres, los periodistas, todos. Durante 3 meses, Luis pasó noches sin dormir compilando pruebas, documentos financieros, grabaciones, testimonios, direcciones, redes de corrupción. Fue una investigación de detective, pero realizada por un constructor de 52 años con educación de primaria, sin recursos, sin conexiones, solo con determinación, solo con la capacidad de escuchar, de observar, de conectar puntos que el sistema no quería conectar. Si esta historia te ha hecho pensar, te invitamos a suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos como este, historias que el sistema prefiere que permanezcan silenciosas, verdades que merecen ser contadas por quienes las viven. En diciembre de 2020, Luis llevó todo a un periodista investigativo llamado Álvaro Delgado, quien escribía para una revista digital independiente. Álvaro verificó cada documento, habló con cada testigo, confirmó cada cifra, y entonces, en la primavera de 2021, la historia fue publicada bajo el título Los constructores de la corrupción, la red de Ramón Gutiérrez. La historia alcanzó 500,000 de lectores en la primera semana, alcanzó a funcionarios federales, alcanzó a periodistas nacionales, alcanzó, finalmente, al sistema de justicia. Ramón Gutiérrez fue arrestado en marzo de 2021, su red fue desmantelada, 34 cómplices fueron investigados, la corrupción en los niveles más altos fue expuesta. Fue un triunfo, fue quizás la única victoria real de justicia que Luis experimentaría, pero el costo fue terrible. Después de que la historia fue publicada, la vida de Luis cambió de manera irrevocable. Los medios lo contactaron, le ofrecieron dinero para entrevistas, activistas lo consideraron un héroe, pero Luis no se sentía como un héroe, se sentía como un hombre que había robado la paz de todos los demás para recuperar un fragmento de la suya propia. Y cuando los Vengadores comenzaron a buscar justicia por propia mano, cuando otros hombres destrozados como él comenzaron a tomar medidas violentas contra los cómplices de Gutiérrez, Luis supo que había ayudado a desencadenar algo que no podía controlarse. En junio de 2021, 3 de los 34 cómplices fueron asesinados por grupos de vigilancia urbana, que surgieron en respuesta a la exposición. Luis vio las noticias y comprendió su responsabilidad en esas muertes. Aunque no hubiese disparado los tiros, había abierto una puerta, había mostrado que la justicia era posible, pero a un costo que ningún padre debería pagar. Pausa y piensa: ¿a qué precio construimos la justicia? ¿Y quién paga realmente ese precio? María Elena se recuperó lentamente, la terapia ayudó.
La compensación que el Estado fue forzado a otorgar después de la exposición ayudó. Regresó a la universidad, aunque no como estudiante de enfermería. Cambió a derecho. Dijo que quería ser abogada defensora de los pobres, de los invisibles. Dijo que quería que su tragedia tuviera significado. Luis no supo si eso era valiente o si era simplemente otro costo de su búsqueda de justicia. En octubre de 2021, Mareustoria, Luis fue llamado a testificar ante un tribunal federal. Se sentó en el estrado, bajo las luces artificiales, sin cámara en su rostro, pero con toda la carga del sistema sobre sus hombros. Contó toda la historia, contó sobre la indiferencia de la policía, contó sobre los jueces corruptos, contó sobre Ramón Gutiérrez y su red, contó sobre María Elena y su ojo perdido, y cuando terminó su testimonio, sintió que toda la rabia, toda la determinación, toda la búsqueda de justicia había quedado en esa sala. Le habían extraído el propósito. Ahora era solo un hombre de 52 años con un cuerpo cansado. Ramón Gutiérrez fue condenado a 23 años de prisión. Sus cómplices recibieron sentencias de entre 5 y 18 años. Fue, según los abogados, una victoria sin precedentes en el sistema de justicia de Guadalajara. Pero Luis no sintió victoria, sintió solo el silencio que llega después de una tormenta, cuando todo está destrozado y no hay nada más que hacer que limpiar los escombros. Los periodistas buscaron a Luis en los meses siguientes, querían saber más, querían profundizar en su historia. Luis no concedió más entrevistas, se retiró de la vida pública, volvió al trabajo, aunque a proyectos más pequeños. Pasaba tiempo con María Elena, ayudándola con sus estudios de derecho, escuchando sus planes para trabajar en casos de derechos humanos. La veía transformada por la tragedia, pero también fortalecida de una manera que Luis nunca había imaginado. La comunidad de Guadalajara, particularmente en la colonia Santander y entre los trabajadores de la construcción, continuó hablando de Luis. Su nombre se convirtió en leyenda. Luis el constructor, decían. El hombre que enfrentó al sistema. Las historias crecían con cada retelling. Algunas versiones lo hacían más violento de lo que fue, otras lo hacían más noble, pero todas contenían un núcleo de verdad, que un hombre ordinario, invisible, sin poder, había decidido que la injusticia no sería tolerada. Otros hombres como Luis comenzaron a inspirarse, comenzaron a documentar corrupción en sus propios barrios, comenzaron a llevar información a periodistas, comenzaron a creer, aunque fuese levemente, que el sistema podía ser cambiado desde adentro, si suficientes voces gritaban al mismo tiempo. En 2023, Luis fue entrevistado para un documental sobre la justicia urbana en México. Accedió a participar solo si era grabado lejos de la cámara, solo su voz. En la entrevista, reflexionó sobre lo que había hecho, sobre el costo, sobre el significado. Dijo: no creo en venganza, creo en que la verdad tiene poder, pero ese poder es peligroso, puede liberar o puede destruir, hay que ser muy cuidadoso con él. El documental fue visto por más de 3 millones de personas, ganó un premio en el Festival de Cine de Guadalajara. Hoy, en 2024, Mareustoria, Luis Herrera continúa viviendo en la colonia Santander, en el mismo cuarto de azotea, en la misma pobreza, continúa construyendo casas, continúa siendo invisible, aunque su nombre ahora vive en historias que se cuentan. María Elena se acerca a su graduación como abogada. Tiene una cicatriz visible en el lado izquierdo de su rostro, donde un fragmento de la cera se la marcó hace 5 años, pero tiene los ojos claros, tiene propósito. El sistema de justicia en Guadalajara no cambió dramáticamente, continúa siendo corrupto, lento, diseñado para proteger a los ricos y abandonar a los pobres. Pero hay un poco más de transparencia ahora, hay un poco más de exposición, hay un poco más de riesgo para quienes se atreven a robar, a extorsionar, a abusar. El legado de Luis no es un acto de violencia, no es un triunfo del héroe solitario contra el sistema, es algo más sutil, y posiblemente más importante, es la prueba de que la verdad, cuando es recopilada cuidadosamente y amplificada suficientemente, tiene poder incluso en un mundo que ha sido construido para mantener a la gente como Luis, trabajadores, pobres, invisibles,
precisamente en esa posición. Cuando pasas por las calles de Guadalajara ahora, ves grafitis que dicen, justicia para los invisibles. Algunos están en lugares abandonados, algunos están en mercados públicos, algunos incluso aparecen ocasionalmente en muros de edificios gubernamentales, antes de ser borrados, pero regresan. Alguien siempre vuelve a escribirlos, porque Luis Herrera, el constructor de 52 años, transformó su dolor en símbolo, y los símbolos, una vez liberados, son imposibles de destruir. Se dice que Luis ahora pasa sus eventuales horas libres enseñando a jóvenes hombres de la colonia sobre civismo, sobre derechos, sobre cómo documentar corrupción sin violencia. Se dice que llevó su cuaderno roto, el que dice justicia para los invisibles, a una escuela pública donde ahora está en exhibición. Se dice que en las noches, desde su cuarto de azotea, puede verse a Luis escribiendo, documentando aún, construyendo aún, pero ahora construyendo no casas, sino evidencia, escrituras de verdad. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, aún quedan verdades que contar.